Bienvenidos a nuestro estudio bíblico. Vamos a dar inicio al estudio del día de hoy, como siempre con oración, dando gracias a Dios por Jesucristo, por todas sus misericordias, por todas sus bondades, por el privilegio de conocerlo, de servirlo, por el privilegio de sentarnos a la mesa y poder comer el pan que el Señor tiene servido para nosotros hoy. Así es que oremos, preparemos la tierra de nuestro corazón y que la semilla de su palabra dé mucho fruto. Padre, en el nombre de Jesús, venimos a ti dándote gracias por tus muchas misericordias. Gracias por este día, por todas tus bondades, por tu amor. Gracias por Jesús, por nuestra salvación, por el privilegio de conocerte, de servirte, por el privilegio, Señor Dios, de conocer el camino que nos lleva a crecer en la gracia y en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo, a crecer y madurar y llegar a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Gracias por darnos tu palabra, por darnos tu Espíritu Santo. Y gracias, Señor Dios, por el pan que tienes servido sobre la mesa para nosotros el día de hoy. Oramos que nos bendigas con tu palabra, oramos que unjas tu palabra con fuego, Señor, y marques nuestra voluntad, nuestro corazón, nuestra mente con tu verdad, que se haga una huella permanente. Y, Señor, que tu voluntad sea hecha y que en todo tú seas glorificado. Te amamos, Padre, y te damos gracias en nombre de Jesús. Amén. Vamos a seguir estudiando acerca de nuestro amado Señor Jesucristo. Estamos en nuestro estudio de Jesucristo de eternidad a eternidad. Y pues en estos momentos estamos estudiando la obra de Jesucristo en la vida del creyente. Cristo en nosotros, la esperanza de gloria. Así es que hoy quiero ver otro ángulo a la obra maravillosa que Jesús hace, regenerándonos, transformándonos, convirtiéndonos, conformándonos a su imagen. Toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, redarguir, corregir e instruir en justicia, a fin que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. En otras palabras, en toda la Escritura tenemos patrones, mapas, principios, diseños que Dios nos ha dejado allí para que por medio de estos aprendamos nosotros a crecer en Cristo. Para que por medio de estos conozcamos a Jesucristo, nos veamos a nosotros mismos y podamos emprender esta maravillosa jornada del punto A al punto B y parecernos más a Jesús. Estamos estudiando cómo Jesús trabaja. Hemos estudiado desde el trono a la diestra del Padre, pero ahorita estamos estudiando cómo Jesús trabaja dentro de nosotros desde el momento en el que lo invitamos a venir a nuestra vida como nuestro Señor y Salvador y a limpiar nuestros pecados con su sangre redentora. Así es que vamos a ver otro ángulo sumado a todas las lecciones maravillosas que hemos estado transmitiendo y compartiendo. Vamos a ver otro ángulo más y vamos a seguir viendo otros también acerca de cómo Jesucristo está dentro de nosotros y está trabajando maravillosamente dentro de nosotros. Así es que hoy quiero hablar de Jesucristo, el árbol de vida, y cómo este árbol de vida crece y opera y da mucho fruto en nuestras vidas. Por supuesto, el lugar para empezar pues es el libro del Génesis, cuando nosotros vemos cómo Dios hizo al hombre, lo hizo afuera del huerto, y luego Dios plantó un huerto. Hincó un huerto. Ya hemos estudiado que esa palabra plantar da la idea de tomar de otro lado y venir e hincarlo en este lugar. Ese huerto no era otra cosa más que el nombre del Señor. ¿Se acuerdan? Ese huerto quedaba precisamente en las regiones a donde Dios condujo al pueblo de Israel cuando lo sacó de Egipto por mano de Moisés. Y estando en el desierto, cuando Él les dio instrucciones de cómo debían llevar sus sacrificios y ofrendas, dijo: el día que entren a la tierra, tienen que llevar todas sus ofrendas al lugar que yo escoja para poner en él mi nombre. Así lo dijo. Bueno, años después descubrimos que estaba hablando de los montes de Jerusalén, en donde últimamente estuvo el templo, en el monte de Moria, que es uno de los montes de Jerusalén. Así es que ese es el lugar que Dios escogió para poner en él su nombre.
Pero si seguimos estudiando las Escrituras, vamos a descubrir que ese es el lugar donde siempre ha estado el nombre del Señor acá en la tierra. En otras palabras, el testimonio de quién es Dios, el testimonio a través del cual Dios busca darse a conocer a su creación. Dios puso ese testimonio desde el principio, cuando plantó este huerto en Edén, al oriente, y puso allí al hombre que había formado. Al hombre lo formó afuera del huerto, puso luego al hombre en el huerto, y en ese huerto había toda clase de árboles, y estaba el árbol de la vida y el árbol del conocimiento del bien y del mal. El árbol de la vida se refiere a Jesucristo, el Hijo de Dios, y el árbol del conocimiento del bien y del mal tiene que ver con Dios el Padre. El único camino al Padre es a través del Hijo, el mediador. Por eso el hombre primero tenía que comer liberalmente del árbol de la vida y tenía que labrar el huerto y guardar el huerto y comer de los árboles del huerto. Y entonces el hombre hubiera tenido la naturaleza dada a él por el árbol de la vida para poder entonces comer del conocimiento del Padre y no morir, no morir a causa de un conocimiento del que comió de manera ilegítima, fuera de tiempo y sin la naturaleza correcta. Así es que ese árbol de la vida es el Señor Jesucristo, allí presente en el jardín del Edén. El jardín del Edén es su nombre o su naturaleza, pero desde entonces Dios nos presenta a su Hijo, la sabiduría, el Verbo, el Cristo. Desde entonces se nos presenta como un árbol de fruto. Entonces, habiendo explicado eso, vámonos a Levítico 23, verso 40. Levítico 23, verso 40. Y acá Dios le da instrucciones a su pueblo acerca de estas 7 fiestas que tenían que celebrar año con año. Y estas fiestas eran para conmemorar las cosas maravillosas que Dios hizo con ellos en sus jornadas desde Egipto hasta la tierra de Canaán, para que nunca olvidaran y nunca dejaran de dar gracias a Dios por sus fundamentos espirituales. Y entre estas fiestas estaba la fiesta de los tabernáculos. En Levítico 23 leemos de esta fiesta, leamos desde el verso 33 para hacerlo dentro del contexto adecuado. Dice, habló Jehová a Moisés diciendo, habla a los hijos de Israel y diles, a los 15 días de este mes séptimo será la fiesta solemne de los tabernáculos a Jehová por 7 días. El primer día habrá santa convocación, ningún trabajo de siervos haréis. 7 días ofreceréis ofrenda encendida a Jehová. El 8º día tendréis santa convocación y ofreceréis ofrenda encendida a Jehová. Es fiesta, ningún trabajo de siervos haréis. Estas son las fiestas solemnes de Jehová, a las que convocaréis santas reuniones para ofrecer ofrenda encendida a Jehová, holocausto y ofrenda, sacrificio y libaciones, cada cosa en su tiempo. Además de los días de reposo de Jehová, de vuestros dones, de todos vuestros votos y de todas vuestras ofrendas voluntarias que acostumbráis dar a Jehová. Pero a los 15 días del mes séptimo, cuando hayáis recogido el fruto de la tierra, haréis fiesta a Jehová por 7 días. El primer día será de reposo y el 8º día será también día de reposo. Y tomaréis el primer día ramas con fruto de árbol hermoso, ramas de palmeras, ramas de árboles frondosos y sauces de los arroyos. Y os regocijaréis delante de Jehová vuestro Dios por 7 días. Y él tenían que hacerse cabañas. Dice el verso 41, y le haréis fiesta a Jehová por 7 días cada año. Será estatuto perpetuo por vuestras generaciones. En el mes séptimo lo haréis. En tabernáculos habitaréis 7 días. Todo natural de Israel habitará en tabernáculos. Para que sepan vuestros descendientes que en tabernáculos hice yo habitar a los hijos de Israel cuando los saqué de la tierra de Egipto. Yo, Jehová, vuestro Dios. Esta era una fiesta en la que pues tenían que traer ramas de 4 diferentes clases de árboles y hacer cabañas. La palabra cabañas o tabernáculos es la palabra Sukkot, que significa cabañas. Y precisamente cuando el pueblo de Israel salió de Egipto, de Ramesés, el primer lugar a donde los condujo la columna de nube y fuego, todavía en Egipto, se llamaba Sukkot o cabañas. Y es que pues a partir de allí, después se hicieron tiendas, pero
pero cuando iban peregrinando, ellos tenían que pasar la noche debajo de ramas de árboles. Tenían que hacerse cabañas y allí pasar la noche. Por supuesto que las ramas de los árboles no sirven para resguardarlo a uno de los elementos, mucho menos de las fieras y de los peligros que hay en la noche. Pero Dios les dio una lección maravillosa de entrada. Apenas están empezando sus jornadas, apenas están saliendo de Egipto, y de entrada Dios les dio una lección maravillosa y les dijo: miren, a partir de aquí, porque yo los tomé por pueblo mío, es mi nombre el que va a guardarlos. La Biblia dice: torre fuerte es el nombre de Jehová. A él correrá el justo y será levantado. Y por otro lado, Dios promete ser un muro de fuego a nuestro alrededor. Así es que Él los hizo habitar en cabañas, porque a lo largo de su trayectoria en el desierto, realmente ellos no tenían una protección natural en contra de los peligros de la noche. Era Dios, su presencia, la que los cubría. De hecho, ellos tenían una columna de nube y fuego, figura del Espíritu Santo, por supuesto, que era fuego de día, era nube de día, fuego de noche. Así es que Dios estaba cubriéndolos. Dios era esta cabaña o este tabernáculo que estaba realmente protegiéndolos a lo largo de todo el trayecto. Y lo mismo es con nosotros. Y así fue con el pueblo de Dios en la dispensación antigua, así es con el pueblo de Dios en esta dispensación presente. Y cuanto más teniendo nosotros a Jesús en nuestro corazón. Es Dios quien nos resguarda, es Dios quien nos ampara. Él es una torre fuerte. Así es que nosotros vivimos, por así decirlo, debajo de la cubierta de estas 4 diferentes clases de ramas. Eran 4 diferentes clases de árboles, porque el nombre del Señor se escribe con 4 letras. Una Yud, una Hei, una Vav y una Hei. YHVH. Y ese es el nombre pues que pronunciamos como Jehová. Cuando estemos ahí arriba vamos a conocer la verdadera pronunciación de ese nombre. Pero estas ramas de estos 4 diferentes árboles representaban las 4 letras del nombre del Señor, que es la torre, la fortaleza, el tabernáculo, la cubierta debajo de la cual estamos nosotros amparados. Así es que vean cómo la analogía del árbol, Dios se la fue revelando al pueblo de Israel desde muy al principio de su experiencia con Dios. Y por supuesto, ya la había revelado Dios todavía antes en el libro del Génesis, poniendo allí a su hijo como el árbol de la vida. Así es que esto es maravilloso. Bueno, nos vamos a Primera de Pedro, capítulo 1, verso 22, y esta es una cita que hemos visto mucho en estos días. Primera de Pedro, capítulo 1, verso 22. Nos dice: habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad, mediante el Espíritu, para el amor fraternal no fingido, amaos unos a otros entrañablemente, de corazón puro, siendo renacidos, no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Así es que la palabra del Señor se implantó en nosotros el día que nosotros recibimos la verdad de quién es Jesús y de quiénes somos nosotros. ¿Quién es Jesús como el Redentor, el Salvador, el perdonador de pecados, el justificador, el reconciliador? ¿Y quiénes somos, quiénes éramos nosotros como pecadores perdidos? Pues hoy, si todavía, opuesto que todavía hay pecado en nuestro viejo hombre, pues en ese sentido seguimos siendo pecadores, nada más que ya no perdidos, sino encontrados, salvos por la gracia del Señor y en un camino que nos lleva a librarnos más y más del pecado que está presente en nuestra vieja naturaleza. Pero el hecho es que lo que nos dio el nuevo nacimiento fue esta semilla que se implantó en nosotros, la palabra de verdad. Jesucristo es la palabra viviente. Así es que porque escuchamos la verdad del evangelio de salvación en Jesucristo, fue que recibimos salvación, porque la semilla, la verdad vino como una semilla, se implantó en nosotros, halló cabida en nosotros. ¿Se acuerdan que el Señor a los fariseos les dijo: mi palabra no haya cabida en ustedes? Trato de sembrar semilla por algún lado y no entra por ningún lado. Sus corazones están totalmente endurecidos y blindados a la palabra de Dios. Pero en nuestro caso,
la palabra de Dios halló cabida en nosotros y eso fue lo que nos dio la salvación. Así es que la palabra vino como una semilla. El día que fuimos salvos, el Señor plantó una semilla dentro de nosotros. Ahora, cuando una semilla cae en buena tierra y esta semilla es cuidada y protegida de cualquier enemigo que pueda tener, esperamos que pronto esa semilla saque raíz, brote y salga un tallo y finalmente salgan ramas y hojas y de mucho fruto esa semilla y se convierta en un árbol maduro. Así es que Jesucristo plantó una semilla con su naturaleza en nosotros el día de nuestro nuevo nacimiento. Y pues el Señor Jesucristo espera que esa semilla se convierta en un árbol maduro que dé mucho fruto. Ese es el trabajo, o pues dicho de otra manera y sumado a todo lo que ya hemos estudiado, eso es lo que Jesús, esa semilla de vida, viene a hacer en nosotros desde adentro. Crecer y convertirnos a nosotros en árboles que demos mucho, mucho fruto. Hay una cita en el Salmo 97, verso 11, que es maravillosa. Salmo 97, verso 11. Dice acá: luz está sembrada para el justo y alegría para los rectos de corazón. Bueno, ya ven pues, la luz tiene que ser una semilla porque la luz se siembra. Y cuando el Señor viene y nos justifica, perdonando nuestros pecados y limpiándonos con su sangre, el Señor siembra luz en nosotros. Por supuesto, hay una balanza acá, podemos ver dos ángulos a esto de la semilla, porque pues la semilla incorruptible está en nosotros creciendo y buscando dar mucho fruto. Y por el otro lado, el Señor sigue instruyéndonos, sigue enseñándonos, sigue ayudándonos a entender cosas que antes no entendíamos de su maravillosa palabra. Entonces, de esa manera, pues, este es el otro lado de la balanza. Él sigue plantando semillas de su palabra en nuestro corazón. Así es que la semilla crece y por el otro lado, el Señor sigue aumentando semilla. O pues digámoslo así, si prefieren verlo así, sigue y hace que esa semilla se incremente a medida que Él va sembrando más luz. La luz no es solo entender alguna teoría de la palabra de Dios. La luz es la combinación de la teoría con una experiencia viva, una experiencia del lado del Espíritu. Cuando unimos la teoría con la experiencia, entonces se produce luz. La teoría es el concepto masculino, la experiencia es el concepto femenino. Unimos masculino con femenino y pues da a luz un hijo. Da a luz la luz, valga la redundancia. Así es que la luz está sembrada para el justo. El Señor va haciendo que la luz que hay en nosotros vaya creciendo y aumentándose a medida que va incrementando la semilla de verdad que está en nosotros o plantando más semillas, como lo querramos ver. Es correcto de cualquier manera. Pero ahora vámonos a Colosenses capítulo 1, verso 1. Y vamos a ver algo maravilloso en estas primeras palabras que puso Pablo por el Espíritu en el libro de Colosenses. A ver. Libro de Colosenses, capítulo 1. Les leo del verso 1, vamos a leer hasta el verso 14. Pablo, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, y el hermano Timoteo, a los santos y fieles hermanos en Cristo que están en Colosas. Gracia y paz sea a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Siempre orando por vosotros damos gracias a Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo, habiendo oído de vuestra fe en Cristo Jesús y del amor que tenéis a todos los santos, a causa de la esperanza que os está guardada en los cielos, de la cual ya habéis oído por la palabra verdadera del Evangelio, que ha llegado hasta vosotros, así como a todo el mundo, y lleva fruto, y crece también en vosotros, desde el día que oísteis y conocisteis la gracia de Dios en verdad. Como lo habéis aprendido de Epafras, nuestro consiervo amado, que es un fiel ministro de Cristo para vosotros, quien también nos ha declarado
vuestro amor en el Espíritu. Por lo cual también nosotros, desde el día que lo oímos, no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual, para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios, fortalecidos con todo poder conforme a la potencia de su gloria, para toda paciencia y longanimidad, con gozo, dando gracias al Padre que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. Dos cosas. Verso 6, volvamos al verso 6, dice que ha llegado hasta vosotros así como a todo el mundo, hablando de la palabra verdadera, ¿verdad? Del Evangelio. Ha llegado a vosotros así como a todo el mundo y lleva fruto y crece también en vosotros desde el día que oísteis y conocisteis la gracia de Dios en verdad. Así es que la palabra verdadera del Evangelio llegó a nosotros como una semilla y desde ese día crece y lleva fruto. Crece y lleva mucho fruto. Eso es lo que Cristo está haciendo en nosotros, creciendo y llevando mucho fruto, porque Él es el árbol de vida. Y luego miren, el versículo 10 dice, para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. Llevando fruto en toda buena obra. Y a veces creemos que las buenas obras son el fruto al que se refiere aquí este versículo. Y miren, podemos hacer muchas buenas obras, pero no necesariamente siempre, no necesariamente todas con la actitud correcta. Y no necesariamente siempre y no necesariamente todas en la voluntad de Dios. Hay personas que creen que hacer una buena obra es la voluntad de Dios. Y a veces no hemos esperado a que sea Dios el que nos diga si quiere que hagamos algo o no lo hagamos. Entonces el fruto no puede estar refiriéndose solo a la acción de hacer buenas obras. O estoy dando mucho fruto porque estoy haciendo muchas buenas obras. No. El fruto lo vamos a ver en un momento y es un repaso porque todos estamos conscientes del fruto del Espíritu que se menciona en Gálatas. Pero allí no se menciona ninguna buena obra. Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Ese es el fruto del Espíritu. El fruto del Espíritu es la naturaleza de Cristo creciendo en nosotros y siendo reflejada, manifestada, siendo lo que motiva, lo que nos mueve y siendo lo que resulta de haber hecho una buena obra. Por eso dice, llevando fruto en toda buena obra. Como les dije, podemos hacer buenas obras y no estar llevando mucho fruto, porque la gente al final va a ser más impresionada por la actitud que percibe en nosotros que por la acción que hicimos, por buena que sea esta acción. Así es que el fruto es el resultado de la naturaleza de Cristo, el árbol de vida creciendo en nosotros y manifestándose. Una buena obra por sí misma no puede alimentar a la gente. El fruto es lo que alimenta a la gente. Entonces la buena obra tiene que ir acompañada de fruto, acompañada de amor, de gozo, de paciencia, de benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza, etcétera, paz. Eso es lo que alimenta a la gente. Eso es lo que causa una marca permanente en el corazón y en la mente de los demás. Hacemos una buena acción, pues tenemos que abundar en buenas obras, pero tiene que haber fruto en esas obras. Hacemos una buena acción, una necesidad quedó suplida, qué bueno. Pero a los pocos días la persona solo va a tener el recuerdo de que su necesidad quedó suplida, pero no necesariamente esa buena acción dejó plantada una semilla. Miren, la semilla de los árboles está en el fruto. Si nosotros estamos dando buen fruto o mucho fruto en toda buena obra, quiere decir que con lo que hacemos tiene que haber quedado plantada una semilla que luego va a dar fruto, va a crecer y va a dar fruto en el corazón de esa persona que fue favorecida con una buena acción. Espero estarme explicando con esto, pero hay personas que pues son beneficiadas con una buena acción de parte de otros, pero
Pero pasa el tiempo y hasta la gratitud pierden por un favor que fue hecho en sus vidas o para favorecerlos, valga la redundancia, a ellos. Pero si ese favor estaba lleno de buen fruto, la gente se va a comer el fruto y ahí está la semilla. Y entonces va a haber una semilla, va a haber quedado una semilla. Y entonces el resultado de esa buena obra va a ser mucho más trascendental en la vida de la persona que lo que hubiera sido la buena obra sin la compañía del buen fruto. ¿Ven qué importante es esto? Amén. Pero Jesucristo es el árbol de vida que está creciendo en nosotros y Él quiere pues que nosotros, al dejar que Él crezca en nosotros, abundemos en el fruto de su preciosa naturaleza en todo lo que hagamos. Muy bien, entonces, ¿cómo hacemos crecer el árbol de vida en nosotros? Miren, algunas citas clave, maravillosas, pero vamos a ver ciertas acciones que están acompañando el árbol de vida. Empecemos en Apocalipsis capítulo 2, verso 7. Apocalipsis 2, verso 7. Y aquí se nos dice, el que tiene oído oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere, le daré a comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. Ahora, por supuesto, aquí está hablando de algo que va a pasar más adelante, en un lado de la balanza, y en el otro, puesto que toda la Escritura es útil para nosotros en este momento, también nos está enseñando una condición para comer del árbol de vida, o para tener una relación viva con el árbol de vida, o para que el árbol de vida siga creciendo y madurando en nosotros y dando un muy buen fruto. Dice, al que venciere. Vencer. Vencer es algo muy importante. ¿Qué significa vencer? Bueno, significa muchas cosas. Digamos, es el antónimo de dejarnos vencer, dejarnos sojuzgar, dejarnos gobernar por cualquier otra cosa. Vencer es permanecer firmes, inamovibles, a pesar de las circunstancias. Vencer es seguir abriéndonos pasos, seguir abriendo brecha, a pesar de los obstáculos. Vencer es seguir creyendo y confiando y confesando a Jesucristo, a pesar de las pruebas, a pesar de que las cosas no estén saliendo como nosotros esperábamos. Todo eso es vencer. Hay otro secreto con la palabra vencer. Hay varios salmos que tienen como título al músico principal. Interesantemente, la palabra principal tiene como raíz también la palabra vencer. Al vencedor, dice, al músico principal. Así es que, ¿qué es un vencedor? También a la luz de eso. Un vencedor es alguien que sigue cantando, no importa qué. Que sigue alabando a Dios, no importa qué. Es alguien que afirma y confirma su elección por Cristo una y otra vez, especialmente en medio de las batallas más crudas, en medio de las pruebas más fuertes, en medio de cualquier situación, cualquier circunstancia. Dice, duele, sí, de acuerdo. Está desagradable, de acuerdo, está desagradable. No me lo esperaba, de acuerdo, no me lo esperaba. Pero Señor, tú sigues siendo el Señor. Yo sigo eligiendo por ti, tú sigues siendo mi elección, así es que afirmo mi elección por ti, Señor. Ese es un vencedor. Al que venciere, daré a comer del árbol de la vida. Así es que, por supuesto, hay momentos en la vida en donde el progreso de esa semilla dentro de nosotros puede encontrar obstáculos, una piedra, una cosa. Cualquier cosa que pueda evitar que siga creciendo. Si allí elegimos dejarnos vencer por la situación, por las circunstancias, si allí elegimos no seguir adelante, si allí elegimos que no vale la pena y damos la media vuelta y salimos corriendo, entonces quedó truncado el crecimiento de esa semilla. ¿Lo ven? Entonces, pues no vamos a hacer árboles de vida que den mucho fruto al final, si nos dejamos vencer por cualquier cosita, por cualquier situación. Así es que al que venciere, esta es una persona en quien el árbol de vida va a estar dando mucho fruto.
Vámonos a Apocalipsis 22, verso 14. Y es muy interesante la traducción que tenemos acá en Apocalipsis 22, verso 14. En la Reina Valera 60 dice: bienaventurados los que lavan sus ropas para tener derecho al árbol de la vida y para entrar por las puertas de la ciudad. En la Reina Valera 1909 dice: bienaventurados los que hacen sus mandamientos. La Biblia King James dice: bienaventurados los que hacen sus mandamientos, o los guardan, o los cumplen. Así es que, bueno, estas cosas suceden, depende de muchas cosas. Hay razones históricas también. Cuando revisan una versión de la Biblia, a veces sucede que los arqueólogos acaban de encontrar nuevos manuscritos que arrojan un poco más de luz. Así es que a veces suceden estas variantes entre una versión y otra, pero no importa. El hecho es que al que guarda sus mandamientos, y es así como lavamos nuestras vestiduras con las aguas de la palabra también, las lavamos por supuesto con la sangre redentora de Cristo, cuando le pedimos perdón por cualquiera que sea la cosa, pero también lavamos nuestras vestiduras con las aguas de la palabra. Así es que todo esto, como digo, ocurre cuando guardamos sus mandamientos. Dice: si guardamos sus mandamientos, vamos a tener derecho al árbol de la vida. Así es que mientras más y más guardamos la palabra de Dios, en otras palabras, Dios viene y Él es el sembrador, Él tiene semilla, Él la riega, pero depende del terreno en el que cae, en nuestra vida, en nosotros. ¿Se acuerdan que parte de la semilla cayó junto al camino? Y pues vinieron las aves y se la robaron. Hay semilla que cae en pedregales, sale el sol de las pruebas y la quema. Hay semilla que cae entre espinos. Bueno, vienen los espinos y la ahogan. Y hay semilla que cae en buena tierra. Cuando no estamos guardando los mandamientos de Dios, eso es señal de que la tierra, el terreno, el corazón no está limpio, no está donde debe estar. Si no guardamos su palabra, sí, como decimos coloquialmente, la oímos, entra por un oído y se sale por el otro. Sí, solo estamos oyendo las teorías, pero no está quedando nada, no está quedando gran cosa. No estamos atesorando lo que estamos oyendo, no lo llevamos al cuarto de oración buscando entenderlo mejor, no lo pasamos por las escrituras para corroborar si eso es así o no y para aprender un poco más acerca de aquello que acabamos de oír. Si no estamos haciendo eso, no hay manera que esas semillas queden implantadas y echen raíz y den buen fruto. No hay manera. Entonces, si queremos tener o ser árboles de vida que den mucho fruto, tenemos que guardar sus mandamientos. Solo así va creciendo la semilla, o se van añadiendo más semillas a la semilla original. Ven qué importante, amén. Así es que ese es Cristo en nosotros buscando crecer más y más. Tenemos que vencer, tenemos que guardar sus mandamientos. Ahora, aquí hay otro maravilloso, Cantares capítulo 2, verso 3. Cantares capítulo 2, verso 3. Y acá la amada está hablando de su amado. Miren los términos que usa. Cantares 2:3. Como el manzano entre los árboles silvestres, así es mi amado entre los jóvenes. Bajo la sombra del deseado me senté, y su fruto fue dulce a mi paladar. ¡Qué hermoso! Para que crezca el árbol de vida en nosotros, tenemos que seguir comiendo fruto, porque recuerden, la semilla de los árboles está escondida en ese fruto. Así es que dice, bajo la sombra del deseado me senté, y su fruto fue dulce a mi paladar. ¿Cómo vamos a seguir haciéndonos de más semillas de la palabra, de la verdad? ¿O cómo vamos a seguir dejando que la semilla que está en nosotros siga creciendo y siga fructificando, sino sentándonos bajo la sombra del deseado? ¿Y cuánta gente está tan ocupada sirviendo al Señor que no tiene tiempo para sentarse a orar, a pensar, a meditar, a estudiar, a razonar la palabra de Dios? Es muy importante pasar tiempos con Dios a solas, pensando, razonando, meditando,
hablándole, contándole nuestras cosas, pensando en lo que Él está buscando decirnos a través de su palabra. Y en esos tiempos en la presencia de Dios, Él nos va a hablar por medio de su Espíritu también. Va a avivar porciones de la palabra, porciones que ya conocemos o porciones que estamos apenas estudiando. Pero necesitamos sentarnos bajo la sombra del deseado para que el árbol de vida siga creciendo en nosotros. Muchas personas creen de la siguiente manera: bueno, ya soy salvo, ahora el resto de mi vida la tengo que dedicar a hacer para el Señor. Y pues por supuesto, si estamos llenos de gratitud, vamos a servir y no nos vamos a cansar y nunca vamos a dejar de hacerlo. Pero puede haber un desbalance porque hay personas que están tan ocupadas, entre comillas, sirviendo al Señor, que no tienen tiempo para buscarlo. Están tan ocupadas, entre comillas, sirviendo al Señor, que no tienen tiempo para detenerse y estudiar sus Biblias. Entonces la pregunta es, ¿estamos sirviendo al Señor? Yo creo que al Señor primero se le sirve en el cuarto de oración, buscándolo a Él, buscando de Él. Así es que bajo la sombra del deseado me senté y su fruto fue dulce a mi paladar. Y mientras más fruto como, más me lleno de semillas, porque las semillas tienen el fruto. Vámonos a otro, este es clásico, vámonos al Salmo 1, por supuesto no puede faltar el Salmo 1. Salmo 1. Y todos estos son principios de verdad que Dios estableció, dejó para nosotros, para que aprendamos a dejar a que el árbol de vida crezca en nosotros. Así es que vámonos por favor al Salmo 1. Y pues vamos a leer todo el Salmo. Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Será como árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da fruto en su tiempo, y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. No así los malos, que son como el tamo que arrebata el viento. Por tanto, no se levantarán los malos en el juicio, ni los pecadores en la congregación de los justos. Porque Jehová conoce el camino de los justos, mas la senda de los malos perecerá. Bueno, ¿qué nos va a hacer ser como árboles plantados junto a corrientes de aguas? Pues mantenernos junto a la corriente del agua, de la palabra, del agua de la verdad. Dice, en la ley de Jehová está su delicia y en su ley medita de día y de noche. Esas son las personas que van a estar no solo regando las semillas que ya tienen, sino dejando que se planten más semillas en ellos. Quienes aman la palabra de Dios, quienes meditan en ella, quienes la guardan en el corazón, quienes tienen esa sed y esa hambre insaciables por querer conocer, querer entender, querer aprender más, no nada más por el hecho de saber, sino por el hecho de conocer a Dios, sabiendo que esto les va a dar una relación aún más cercana, más madura con el Señor. Así es que necesitamos esos tiempos de estudio y de meditación en lo que estamos leyendo. Estudiar la Biblia no es nada más una tarea y una cuota que tenemos que cumplir. Muchas veces leemos la Biblia y pues no digo que no sea de provecho, por supuesto que sí, es verdad en sí misma y es agua que limpia, por supuesto que sí. Pero si no la razonamos, si no nos detenemos a meditar en lo que estamos leyendo, el provecho no va a ser el que podría haber sido si nos hubiéramos detenido a razonar lo que estamos leyendo. Cuando amamos la palabra de Dios, no va a haber espacio en nuestro corazón, en nuestra mente, para las semillas del diablo, semillas de error, semillas de engaño, y tampoco vamos a estar haciendo lo que dice aquí, andando en consejo de malos, estando en camino de pecadores y sentándonos en silla de escarnecedores. ¿Por qué buscamos al grupo equivocado de gente sabiendo que hacen lo equivocado y terminamos haciendo las mismas cosas que ellos hacen? Y aún así somos cristianos y vamos a la iglesia. ¿Por qué sucede? Porque no tenemos un amor profundo por la verdad. Digámoslo de otra manera. No tenemos un amor profundo, no necesitamos o no sentimos una necesidad muy profunda por querer conocer a Dios de una manera más amplia.
Y qué pena, qué lástima. Decimos que amamos a Dios y no lo queremos conocer más y no lo queremos conocer mejor. Bueno, quiere decir que nuestro amor por Dios es demasiado superficial, demasiado pequeño. No hemos dejado que esa semilla crezca en nosotros. Necesitamos experimentar el amor de Dios creciendo dentro de nosotros y manifestarse luego a través de nosotros. Necesitamos dejar que el árbol de vida crezca en nosotros y dé mucho fruto. No hay nada que satisfaga más a los hombres que crecer en el conocimiento de Dios. Así es que busquemos permanecer junto a las aguas de la palabra y van a ver cómo crece ese árbol. Vámonos ahora a Jeremías, capítulo 17. Jeremías 17, versos del 5 al 8. Y Jeremías 17, el verso 5 nos dice: así ha dicho Jehová, maldito el varón que confía en el hombre y pone carne por su brazo, y su corazón se aparta de Jehová. Será como la retama en el desierto. No verá cuando viene el bien, sino que morará en los sequedales, en el desierto, en tierra despoblada y deshabitada. Bendito el varón que confía en Jehová y cuya confianza es Jehová, porque será como el árbol plantado junto a las aguas, que junto a la corriente echará sus raíces, y no verá cuando viene el calor, sino que su hoja estará verde, y en el año de sequía no se fatigará, ni dejará de dar fruto. Son palabras muy similares a las del Salmo 1. Sin embargo, en el Salmo 1 dice, bienaventurado, dice, sino que en la ley de Jehová medita de día y de noche, y en la ley de Jehová está su delicia. Bueno, en Jeremías 17 dice, bienaventurado el varón que confía en Jehová y cuya confianza es Jehová. El crecer en el conocimiento de Dios va a hacer que nuestra confianza en Dios crezca. Seamos honestos, es imposible confiar en alguien a quien no conocemos. ¿Y por qué hay tanta desconfianza en los cristianos para con Dios? Y hay gente que dice, no, yo sí confío en Dios. Ajá, en teoría, hasta que viene la primera tormenta y perdemos el control. Hasta que viene la primera noche y no vemos nada, no vemos el camino, no vemos una salida. Somos muy desconfiados todavía porque no hemos dejado que nuestro conocimiento de Dios crezca, que esta semilla crezca, que el árbol de vida, que el árbol de la verdad crezca en nosotros. Cuando crece nuestro conocimiento de Dios, crece nuestra confianza en Dios. Y aquí, ¿quiénes van a ser como árboles plantados junto a las aguas? Los que confían en Dios. Confiar es algo activo, no es algo pasivo. Confiar en Dios no es decir, bueno, pues se supone que Dios va a hacer algo, así es que esperemos a ver qué hace. No, eso es pasividad. Eso no. Pero confiar en Dios es nuevamente el resultado, digámoslo de esta manera, el resultado o la evidencia de que estamos confiando en Dios es que seguimos allí, seguimos firmes, seguimos hablando la verdad en amor, seguimos confirmando nuestra elección por Cristo, afirmando nuestra elección por Cristo. Seguimos caminando con Dios, no importa qué, aunque en ese momento no lo sintamos y solo veamos calamidades, seguimos adelante. Eso es confiar en Dios. Y renunciamos también a nuestro orgullo de redención, a buscar nosotros hacer algo para cambiar la situación, a buscar redimir la situación. No, sino que estamos en paz y tranquilos. Seguimos haciendo nuestra tarea porque, como les digo, confiar es algo activo, no algo pasivo. Seguimos haciendo lo que a nosotros nos corresponde, buscando a Dios, estudiando su palabra, orando y caminando y siéndole obedientes y siéndole fieles, sabiendo que Dios va a resolver este problema, esta situación. Al final de cuentas, viene de Dios. Bueno, al final, ¿qué creen? Dios resuelve la situación. Y nuestro conocimiento de Dios cambia porque tuvimos una experiencia madura, porque tuvimos una experiencia. Y nuestra confianza en Dios va a madurar aún más también por la experiencia que tuvimos. Y es así como va creciendo la semilla de verdad en nosotros. Pero aquellos que tienen por delicia la palabra de Dios y en su ley meditan de día y de noche, y aquellos que confían en Dios, y aquellos que están sentados bajo la sombra del amado, ¿verdad? Etcétera.
Así es que aquí tienen, esta es la manera como el árbol de vida va creciendo en nosotros. Bueno, sigamos adelante. Vámonos a algunos proverbios y vamos a ver el efecto del árbol de vida en nosotros, ya qué cosas comparan con el árbol de vida o qué cosas son árbol de vida. Y vamos a ver pues cuando el árbol de vida va creciendo en nosotros, qué crece en nosotros. Empecemos pues en Proverbios 3, verso 18. El contexto acá está en el verso 13. Bienaventurado el hombre que halla la sabiduría y que obtiene la inteligencia. Ahora, vámonos al verso 18. La sabiduría, la inteligencia. Dice, ella es árbol de vida a los que de ella echan mano, y bienaventurados son los que la retienen. La sabiduría es árbol de vida. Si retenemos la sabiduría, si retenemos la inteligencia. En el libro de Proverbios usan 4 palabras que son estos 4 ríos que salen de la verdad. Sabiduría, entendimiento, conocimiento y prudencia. La palabra inteligencia es entendimiento, es la misma palabra traducida de otra manera. Así es que si quieren sabiduría, inteligencia, conocimiento y prudencia. Esos son los 4 ríos que salen de la verdad. En Proverbios van a encontrar esos 4 términos que nos escuchan mencionar con mucha frecuencia. Pero, ¿qué va a hacer que tengamos un árbol de vida adentro? Retener la sabiduría. La sabiduría es árbol de vida a los que la retienen. Retener es que esa semilla llegó e inmediatamente la tierra de nuestro corazón y nuestra mente la cobijó. Retener la sabiduría es retener la verdad, dejar que ésta quede implantada en nosotros y eche raíz. Muy contrario a, como dijimos, oír por un oído y dejar que se salga por el otro. Y oír, hay una expresión coloquial que usamos, oír la palabra de Dios como oír llover. O sea, ni siquiera le ponemos atención. No, cuando la retenemos, la sabiduría es árbol de vida, ¿sí? La sabiduría es árbol de vida. Cuando echamos mano de esta, cuando hacemos algo con la palabra de Dios que está dando fruto en nosotros. Bueno, vámonos a Proverbios 11, verso 30. Proverbios 11, verso 30 nos dice, el fruto del justo es árbol de vida, y el que gana almas es sabio. El fruto del justo. Una persona justificada, una persona en quien la justificación que viene por medio de Jesucristo está trabajando. La justificación de Cristo nos convierte a nosotros en justos. Una persona justa es una persona que camina en rectitud moral. Es una persona que, dicho de esta manera, si hay una balanza y en un lado de la balanza ponemos una libra, en el otro lado de la balanza del justo va a haber 16 onzas, no 15. Así es que dice Proverbios 11:30, el fruto del justo es árbol de vida. Cada vez que dejemos que la palabra de Dios nos convierta, nos haga ser personas cada vez más justas, más rectas, más honestas, el árbol de vida está creciendo en nosotros. El que seamos personas cada vez más rectas, cada vez más honestas. Sí, estoy hablando en nuestros negocios, en nuestro trabajo, en nuestras transacciones comerciales, en el uso del tiempo, en nuestra honestidad. ¿Llegaste tarde? No llegué tarde y llegamos 5 minutos tarde. Eso pues no es rectitud moral. ¿Hiciste lo que te pedí? Sí, lo hice y no lo hicimos. ¿Cuánto cuesta aquello? Cuesta tanto. No, pero yo no te puedo pagar eso, dámelo en menos. Y ¿saben una cosa? Sí podíamos pagar el precio completo y era lo justo. ¿Ven? Nos falta muchas veces cuando no estamos dejando que el árbol de la vida esté creciendo y madurando en nosotros. Pero ese árbol de la vida nos va a convertir en personas justas, moralmente rectas, y pues ese es el fruto. Vamos a dar mucho fruto de justicia, rectitud moral.
Y a veces vamos a elegir caminar en justicia, aún a pesar de nosotros mismos, aún a pesar de que esto sea en detrimento para nosotros. Por otro lado dice, ¿quién habitará en su monte santo? Dice, el que aún jurando en daño suyo no por esto cambia. Di mi palabra, ya la di. Me di cuenta que me metí en un problema, bueno, pues voy a cosechar las consecuencias, pero di mi palabra y no voy a cambiar. Bueno, lo mismo tiene que ser con todo lo que hagamos en nuestra vida diaria, en nuestro proceder diario, en el mundo del comercio, de los negocios, en nuestro trato con los demás. El fruto del justo es árbol de vida. Así es que la gente se va a alimentar de nuestra rectitud moral porque va acompañada de la naturaleza de Cristo que está creciendo en nosotros. Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Así es que, bueno, vámonos ahora a Proverbios 13, verso 12. Proverbios 13, 12. Y vean dice, la esperanza que se demora es tormento del corazón, pero árbol de vida es el deseo cumplido. Y sí, en un sentido muy básico, por supuesto, cuando llegan las respuestas, qué alivio sentimos, qué bien nos sentimos tranquilos. Árbol de vida es el deseo cumplido. Pero ese es un plano muy, muy básico, es un plano temporal. Pero, ¿qué tal si trasladamos este principio a algo más trascendental, a un plano eterno? Dice nuevamente Proverbios 13:12, árbol de vida es el deseo cumplido. En la Biblia King James dice, cuando el deseo llega, es un árbol de vida. Y miren, antes de conocer al Señor Jesucristo, cada quien sabe, cada quien tiene su propia experiencia, yo sé de la mía propia. Y yo llegué a un punto en mi vida en donde sabía, estaba consciente hasta donde yo tenía la capacidad de estarlo, que yo estaba como en un círculo buscando agradar a los demás, y llega un momento en donde vivir para agradar a los demás se convierte en una carga muy, muy, muy pesada. Y a veces oía a personas hablar y cosas y yo decía, ¿será que puede haber manera de salirme de este círculo vicioso? ¿Será que puede haber un cambio para mí? Y obviamente Dios el Padre ya estaba trabajando en mi corazón por medio de su Espíritu Santo. Jesús dijo que ninguno puede venir a Él si el Padre que le envió no le atrajere. Y a Dios me estaba atrayendo, ya estaba trabajando en mí. Yo ya estaba como viendo para todos lados, pensando, tiene que haber una respuesta en algún lado. Yo era una persona muy, muy aprehensiva, muy afanosa, muy, muy ansiosa, y ya me estaba dando cuenta del disgusto que esto me provocaba. Y yo quería cambiar, pero fuera de Jesucristo no podemos cambiar. Porque el cambio tiene que operarse desde adentro primero, un cambio de naturaleza. Solo el Creador que nos la dio puede cambiárnosla. Así es que un día llegó Jesucristo a mi corazón y saben, árbol de vida es el deseo cumplido. A partir de ese día yo sentí tanta paz y tanto gozo y dije, sí existe tal cosa como un borrón y cuenta nueva. Es lo que yo experimenté y es lo que todos experimentamos el día de nuestra salvación. Así es que árbol de vida es el deseo cumplido. Cuando nuestro deseo es por las cosas de arriba y el Señor viene y responde, ese es el árbol de vida. Cada vez que el Señor viene y responde a un deseo eterno, al deseo por Él, por las cosas de Él, por las cosas de arriba, el deseo de conocerlo más, el deseo de parecernos más a Jesús, el deseo de librarnos de más de nosotros mismos y de ver formado en nosotros más de su carácter, cada vez que el Señor responde, eso es el árbol de vida. El árbol de vida sigue creciendo en nosotros. Ahora vámonos a Proverbios 15, verso 4. Vean Proverbios 15, 4. La lengua apacible es árbol de vida, mas la perversidad de ella es quebrantamiento de espíritu. La lengua apacible. Y pues todos conocemos, ¿verdad?, lo que dice Mateo 12:33 de la abundancia. Bueno, ahí dice, por el fruto se conoce el árbol. Y por otro lado dice, de la abundancia del corazón habla la boca. Pero por el fruto se conoce el árbol. Así es que acabamos de leer nuevamente Proverbios 15:4.
La lengua apacible es árbol de vida. ¿Se acuerdan que en el Salmo 45 nos describen a Jesús y dice que sus labios están llenos de gracia? Sus labios están llenos de gracia. Y en los evangelios hay testimonio de que quienes oían a Jesús decía que les asombraba la gracia que salía de sus labios. Así es que la lengua apacible es árbol de vida. La presencia del árbol de vida se va a manifestar a través de nuestras palabras, a través de nuestra conversación. Y cada vez que nosotros hablamos lo recto, el libro de Efesios dice, sino que, la Reina Valera 60 dice, cuando habla de que hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, dice, para que todos lleguemos, ¿cómo dice? Vámonos a Efesios. Mejor lo leemos, ¿verdad? Vámonos a Efesios y hagámoslo bien. Efesios capítulo 4, por supuesto, versículo 14. Y sigo leyendo a partir de donde me quedé. Dice, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo. La Biblia King James dice, sino que hablando la verdad en amor, crezcamos en todo. Así es que hablar la verdad en amor, número uno, va a ser la evidencia de que el árbol de vida está creciendo en nosotros y dando fruto. Y hablar la verdad en amor va a provocar que el árbol de vida siga creciendo y madurando en nosotros. Y cada vez que hablamos la verdad, recuerden el canal del sentido del gusto. En el cuerpo, pues el gusto está en la lengua. En el alma o en la mente, el sentido del gusto es la razón. Cada vez que nosotros hablamos la verdad, los engranajes de nuestra capacidad para razonar están funcionando. Y mientras más razonamos la palabra, más la vamos entendiendo, más sustancia le vamos extrayendo. Así es que mientras más hablamos la verdad, más va creciendo el árbol de la vida, el árbol de la verdad en nosotros. Y más se va evidenciando la vida y la verdad que está creciendo en nosotros y dando mucho fruto. Así es que estos principios son muy, muy maravillosos. Vámonos ahora a Isaías 61, verso 3. Y vean, el propósito de Dios al enviar a nuestros corazones esta simiente incorruptible que nos dio el nuevo nacimiento, que nos dio la vida eterna. El propósito de Dios en enviar a su Hijo a nuestros corazones es que Él crezca en nosotros y terminemos nosotros pareciéndonos a Él. Bueno, la analogía del árbol no es la excepción acá. Jesucristo es el árbol de vida. ¿En qué quiere Dios convertirnos entonces por medio de Jesucristo? Sino en árboles que den fruto por toda la eternidad. Isaías 61. Vamos a leamos desde el verso 1 para tener el contexto. Dice, el Espíritu de Jehová el Señor está sobre mí, porque me ungió Jehová. Me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los presos apertura de la cárcel, a proclamar el año de la buena voluntad de Jehová, el día de la venganza del Dios nuestro, a consolar a todos los enlutados, a ordenar que a los afligidos de Sión se les dé gloria en lugar de ceniza, óleo de gozo en lugar de luto, manto de alegría en lugar de espíritu angustiado, y serán llamados árboles de justicia, plantío de Jehová, para gloria suya. Dios quiere que seamos árboles en su huerto, en su plantío, en su paraíso. Dios quiere que seamos árboles de justicia. La única manera para que esto ocurra es dejando que Jesucristo, el árbol de la vida, crezca y dé mucho fruto en nosotros y nos convierta, nos conforme a imagen suya. Así es que sí, Dios quiere convertirnos en árboles de vida, en árboles llenos de fruto.
El Señor se va a glorificar no solo aquí y ahora a través del fruto que nosotros estemos dando para gloria de su nombre. El Señor va a usarnos en las eternidades que vengan. El Señor va a usarnos también y ese fruto va a ser de provecho para pues, los mundos que serán creados, como dice la Biblia por allí. Así es que dejemos que crezca este árbol de vida en nosotros. Vamos a leer Apocalipsis 22, verso 2, y ya vamos concluyendo con nuestro estudio. Y sin embargo, hay más cosas que no estamos añadiendo, pero pues con todo este material ustedes pueden ir a estudiar y ampliar más esto. Apocalipsis 22, verso 2, dice: en medio de la calle de la ciudad y a uno y al otro lado del río estaba el árbol de la vida, que produce 12 frutos, dando cada mes su fruto, y las hojas del árbol eran para la sanidad de las naciones. Sí, este árbol de vida es Jesucristo allá en la nueva ciudad, pero ¿qué creen? La esposa del Cordero va a estar en la nueva ciudad también. Así es que estos son esos árboles de justicia produciendo 12 frutos. El libro de Gálatas nos menciona 9 frutos, pero en el Cantar de los Cantares descubrimos cuáles son los otros 3, porque allí se mencionan también los higos, las uvas, los nogales. Esos son 3 frutos más que representan la sinceridad, la entrega o la dependencia al Señor, y representan el fruto de dar o de compartir también. Y esos 3 se agregan a la lista de los 9. Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Muy bien, pero ¿dónde vamos a estar plantados eternamente? Sino en la nueva ciudad, a uno y al otro lado de este río de vida. El río de vida es el río de la verdad, del cual bebimos a lo largo de nuestros días aquí en la tierra, y eso fue lo que provocó que nosotros nos convirtiéramos en árboles de justicia, en árboles llenos de mucho, mucho fruto, para gloria de Dios. Veamos un último por ahora. Salmo 92, verso 12. Salmo 92, verso 12. Y leemos: el justo florecerá como la palmera, crecerá como cedro en el Líbano, plantados en la casa de Jehová. En los atrios de nuestro Dios florecerán, aún en la vejez fructificarán, estarán vigorosos y verdes, para anunciar que Jehová mi fortaleza es recto y que en él no hay injusticia. Así es que el Señor nos quiere vigorosos y verdes aquí y ahora. Y cuando lo somos, lo seguiremos siendo aún en la vejez. Y luego seguiremos siendo frondosos y verdes y llenos de fruto y llenos de vida por toda la eternidad, plantados junto al río de vida que está en la nueva ciudad. Qué indescriptiblemente maravilloso, magnífico es el plan de Dios para nosotros. Qué maravillosa es la obra que Jesucristo viene a hacer al corazón del creyente. Qué maravilloso es Dios, su palabra, su espíritu. Qué maravilloso es todo esto. Qué privilegiados somos. Así es que sigamos buscando a Dios como debemos, sigamos creciendo en Cristo, sigamos dejando que Cristo crezca en nosotros y, bueno, el resto lo hará el Señor. Padre, oro que bendigas esta palabra y que estas semillas que hemos plantado en el corazón de tu gente, Señor Dios, den mucho fruto, fruto abundante, buen fruto, para gloria de tu nombre. Y danos una visión de lo que hemos escuchado, Señor, y ayúdanos a desear con todo nuestro corazón estas cosas maravillosas para nosotros, para nuestra vida. Haznos desearte, haznos desear tu palabra, haznos desear conocerte más y mejor, Señor, y sigue perfeccionando tu obra en nosotros. Gracias por este día, por tu palabra, por tu amor, por abrirnos las Escrituras, por abrir nuestro entendimiento y por seguirnos encaminando. Te amamos, te damos toda la gloria en el nombre de Jesús. Amén. Dios los bendiga a todos, los amamos y hasta la vista.